entonces que el hígado es una glándula exócrina, o sea, libera su líquido, su secreción fuera del hígado. ¿Y a través de quién? A través de unos conductos que van a desembocar directamente al duodeno, ¿sí? Y ese líquido se le conoce como la bilis. Y en semiología ustedes van a ver para qué sirve esta bilis, cuál es la función específica que hace. Hoy no vamos a aplicar nada sobre la bilis porque eso es función, eso es fisiología. Lo que me toca a mí es mostrarles el hígado y mostrarles por dónde va a salir esa bilis, cuáles son su trayectoria, de dónde a dónde va. Y después van a estudiar cuál es su función. Pero después nos dice también que es una glándula endocrina. ¿Qué significa? Que va a secretar sustancias dentro del torrente sanguíneo. Y ahí también en fisiología ustedes van a ver que el hígado es bastante grande y cumple funciones, por ejemplo, de producir proteínas, de agarrar esa proteína o almacenarlo o utilizarlo o pegar esa gordura que ya está almacenada para poder reutilizar en el cuerpo, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hace a través o liberando directamente en el torrente sanguíneo, ¿sí? Nos dice también que es un órgano homogéneo. ¿Qué significa? Que prácticamente ella es lisa, tiene un formato que van a ver en las imágenes y normalmente, obvio, en una persona viva nos dice que tiene una coloración roja oscura. Si ustedes ya fueron a una morgue y vieron aquel cadáver que tenemos ahí o aquel hígado que tenemos ahí, está cinza. ¿Por qué? Simple, porque por ese hígado ya no está circulando sangre. Pero si alguna vez compraron aquel hígado de boi, de vaca, de extraterrestre, no sé de qué, se compraron un hígado no asovero, entonces tiene ese mismo color, ¿sí? También un hígado que tenemos allá en la morgue ya es un hígado que está momificado, ya está formalizado, entonces ya está dura. Pero en un ser vivo usted va a ver que ella sí es un poquito blanda, igual que usted va a ir comprando un azúcar, ¿sí? Su peso en el adulto, ustedes van a ver que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, dependiendo del tamaño obvio del paciente. Pero en un adulto promedio, hombre o mujer, que tenga 1,75 m aproximadamente, con un peso de 75 kilogramos, los libros dicen que puede llegar a pesar 1,5 kilos, ¿sí? Nos dice que es el órgano más voluminoso del organismo y está situado debajo del diafragma, por encima del duodeno y delante del órgano estómago. Nos dice que tiene una distribución vascular bastante compleja porque al ser un órgano que también tiene una función de filtrar la sangre que viene del sistema digestivo, entonces tiene un tipo de distribución vascular a más que los otros órganos, porque los otros órganos reciben arteria y llevan venas. En este caso, el hígado recibe arteria, recibe venas y también manda nuevamente otras venas. Lo que sería 3 tipos de vascularización. Una es funcional, otra es nutricia y otra sería de drenaje. Por eso dice que tiene una vascularización variable, ¿sí? Y vamos a ir viendo mejor cuando hablamos o entramos en su vascularización. Ahora, el hígado, según los libros, nos dice que presenta 2 caras y un borde. Las caras van a ser la que tiene contacto con el diafragma, se va a llamar cara diafragmática, y la otra cara que tiene contacto con las vísceras, o sea, órganos, se va a llamar cara visceral, ¿sí? Y presenta un solo borde. La cara diafragmática y la cara visceral se encuentran en un solo borde que está hacia abajo, conocido como borde inferior, ¿sí? Entonces, aquí tienen una imagen representativa de lo que sería el abdomen mirándolo de frente, ¿sí?
Entonces aquí nos muestra más o menos lo que sería el espacio que ocupa el hígado en la cavidad abdominal, ¿sí? Y otra imagen representativa, lo que sería, no se enfoquen onde está en verde, ¿tá? No sé cómo apagar esa parte verde de imagen. Solamente utilicé esta imagen para que puedan ver lo que sería la cara diafragmática, la que tiene contacto con el diafragma, porque el diafragma cae también aquí hacia adelante. Entonces toda esa parte sería la cara diafragmática. Y aquí les puse lo que sería la cara visceral, ¿sí? Este es el hígado mirándolo posteriormente, ¿sí? Entonces, por aquí arriba sería la cara diafragmática y aquí hacia abajo sería la cara visceral, ¿okay? ¿Qué tenemos que reconocer de cada cara? Primero en la cara diafragmática. En la cara diafragmática lo más importante que vamos a ver, aparte de ser una superficie lisa, porque el hígado es liso, se encosta después de aquí en un cuadro y después encosta en un filo, se va a ver que tiene una superficie lisa. Si no tiene superficie lisa, probablemente ese hígado de ese paciente tiene algún tipo de alteración, pero un hígado sano tiene que ser liso. Entonces la cara diafragmática lo vamos a encontrar principalmente en la presencia de ligamentos, conocido como ligamento falciforme, es el principal, ¿sí? Recuerden, cuando estamos hablando de ligamento, nos estamos refiriendo a quién. Valendo sábado para disección. Músculo. Sábado 9 horas. Entonces, ¿qué es el ligamento? Es una de las formaciones peritoneales que a veces puede presentar vasos sanguíneos y a veces no, pero no son principales del órgano. Ligamento entonces era una de las formaciones peritoneales, es una hoja serosa. Y cuando miramos el hígado de frente, el primer ligamento que vamos a ver y el que prácticamente divide al hígado en un lado derecho y un lado izquierdo. Pero si nosotros seguimos la trayectoria de este ligamento, cuando va un poquito más para arriba y yéndose hacia la parte de arriba y hacia la parte posterior, el ligamento falciforme ya se abre en dos. Entonces ya no se llama ligamento falciforme, ahora ese ligamento parece como si fuese una corona. Por eso cambia de nombre y se llama ligamento coronal. Cuando ella llega más o menos hacia las extremidades, este ligamento hace más o menos esto. Tiene más o menos un formato de un triángulo. Entonces vuelve a cambiar de nombre y se llama en este caso ligamento triangular. O sea, en esta imagen, miren, aquí están mirando de frente, aquí lo máximo que se puede ver es el ligamento falciforme. Pero si miramos un poquito más para arriba, como por ejemplo esto, mirando un poquito más para arriba, el ligamento falciforme, ¿qué hace? Ella se abre, formando el ligamento coronal. Y cuando llega a las extremidades, el ligamento coronal, ¿qué hace? Más o menos un formato de un triángulo, formando entonces otro ligamento. Entonces les puse así: ligamento falciforme, que sería ese, el ligamento coronal y el ligamento triangular o piramidal también le pueden llamar. Entonces, en la cara diafragmática, lo que vamos a encontrar principalmente son estos tres ligamentos: falciforme, coronal y triangular. Ahora, en la cara, aquí otra imagen representativa, ¿sí? Entonces, más o menos eso sería el ligamento falciforme. Después tendríamos el ligamento coronal y allá en las extremidades, de un lado y del otro, que estaría un poquito más para atrás, el ligamento triangular. ¿Okay? En la cara visceral, ¿qué vamos a encontrar en la cara visceral? Y esto necesito que presten atención. Esta es una imagen del hígado y tiene un punto de vista. Estamos viendo al hígado, que vamos a suponer que estaría así en la posición anatómica,
Esa imagen de ahí, mirando el hígado, es mirándolo de abajo. ¿Está bien? Como estamos mirando de abajo, entonces vamos a ver una parte que es anterior, otra parte que es posterior. ¿Cómo van a saber cuál es la parte anterior y cuál es la posterior? Por la presencia de dos estructuras. Esta de aquí, cuando ven un conducto grande, que siempre los libros cuando van a ver está pintada de color azul, nos representa a la vena cava inferior. Y ustedes saben que la vena cava inferior, ella va subiendo hacia el lado derecho y también va colada ¿a quién? A la columna. Entonces esta zona de aquí va a ser nuestra parte posterior. O puedo utilizar la vesícula. La vesícula, ella está en la cara inferior del hígado y ella descansa más hacia la parte de adelante. Entonces aquí sería nuestra parte anterior. ¿Por qué necesito saber cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior? Porque en la cara visceral del hígado existe la presencia de surcos o fisuras que dividen al hígado. ¿Recuerdan cuando estudiamos pulmón y vimos que el pulmón era un órgano que presentaba fisuras por la cual el pulmón se dividía en lóbulos? El hígado sucede lo mismo. Existe una serie de surcos que dividen el hígado en lóbulos. Vamos a ver primero. Estos surcos que vamos a ver ahora van a ver que tienen un formato de una letra H. Primero, vamos a ver la fisura que pertenece a un ligamento llamado ligamento redondo, en donde antiguamente, embriológicamente hablando, salían dos venas del hígado, ¿sí? O sea, al revés. Habían dos venas que iban del cordón umbilical, entraban en el ombligo y dentro de ese cordón umbilical había dos venas y una arteria. Entonces, uno de ellos entran aquí. Después, cuando usted corta ese suministro de oxígeno, esas venas de ahí que estaban entrando se atrofian y forman un ligamento llamado ligamento redondo. Entonces, al final de las cuentas, en el hígado adulto aquí se forma una fisura llamada fisura del ligamento redondo. Siguiente, si nosotros agarramos la vesícula, que en este caso está aquí, si retiramos la vesícula vamos a ver aquí un surco. Ese surco pertenece a la vesícula, entonces tenemos el surco de la vesícula biliar. Y la tercera vamos a encontrar aquí lo que sería el ilio hepático. ¿Ustedes recuerdan lo que era la palabra ilio? Eran estructuras o zonas del órgano donde encontramos la entrada y salida de estructuras, principalmente vasos arteriales, venosos o etc. Se dan cuenta que aquí se forma una letra H. Surco del ligamento redondo, surco de la vesícula biliar y ilio hepático. Sabiendo estas tres estructuras, se van a dar cuenta que tenemos la presencia de 4 lóbulos. Por eso el hígado tiene 4 lóbulos. Un lóbulo que está hacia el lado izquierdo, que generalmente van a ver que el lóbulo izquierdo, ella es pontiaguda. El lóbulo derecho es el lóbulo más grande. Por delante del ilio
donde está la vesícula, hay un ligamento, hay un lóbulo, perdón, que tiene una forma cuadrada, por eso se llama lóbulo cuadrado. Y detrás del ilio hay un lóbulo que abraza a la vena cava. Es como si fuese que el hígado tiene un lóbulo que tiene un rabinho, una cauda, que abraza a la vena cava. Por eso a ese lóbulo se llama lóbulo caudado. Caudado. Uno es cuadrado, y el otro es caudado, viene de cauda, de cola, rabo. Tem duas fissuras em uma só. Aqui, na verdade, duas fissuras, podemos dizer, do ligamento redondo e do ilho. Aqui é um surco. Não, é porque lá da fissura do ligamento redondo e fissura do ligamento venoso. Não, é lo mismo. Lo mismo. Tem dois nomes. Uno era exatamente a trajetória da veia e a outra é a entrada. Lo que seria a entrada de uma fissura. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa a veces en el examen? Miren esa imagen. Isso aí é no instinto superior, professor, torneio de poder. Lançado o quê? 2018? Perdón. Miren esa imagen. Acabei de ensinar para vocês. Sim, ao contrário. Acabei de ensinar para vocês. Diga. Tá de ponta cabeça. Y ahora tienen una imagen igual que la otra, pero tienen que situarse. ¿Recuerdan que de este lado estaba el derecho y aquí estaba el izquierdo? Sim. Entonces usted tiene que prestar atención. Ahora vamos nuevamente. ¿Qué vista estamos viendo? Vista inferior. Debajo. Ahora, siguiente. Estoy viendo un conducto grande aquí, que sería mi vena cava, inferior. perto da columna. Entonces ahora esta es la parte posterior y esto sería la parte anterior donde está la vesícula. Un lóbulo que tiene un formato pontiagudo va a ser el izquierdo y el lóbulo grande va a ser el derecho. Donde está la vesícula, mi lóbulo cuadrado, y donde detrás el que abraza la vena cava, caudado. O le pueden llamar lóbulo de Spiegel. Entonces, Caudado é melhor. Spiegel. Así. Spiegel. ¿Sí? Lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Okay? Entonces, yo enseñé, como les enseñé en un principio, y en el examen aquí que yo fiz, ¿me di cuenta? Tinha colocado uma imagem ao contrário. Aí todo mundo que estudou essa aula daqui, como eu ensinei, e quando viu essa imagem aqui, decorou tanto a imagem, aqui colocou para mim lóbulo direito, lóbulo esquerdo, aqui colocou quadrado e aqui colocou caudal. ¿Tengo que aceptarle a ese alumno? ¿Se dan cuenta? Entonces, deixa eu virar de nuevo aquí. Entonces, tienen ahí, miren, lo que sería la fosa de la vesícula, la fisura del ligamento y el hilio hepático. Entonces, tenemos de esta manera. ¿Dónde es anterior? ¿Dónde está la vesícula? ¿Dónde es posterior? ¿Dónde está la vena cava? Izquierdo es el pontiagudo y el derecho es el lóbulo grande. ¿Sí? Entonces, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo de todo, ¿tá? Todo ese lóbulo izquierdo. ¿Sí? Aquí no conseguí colocar porque tengo mostrando el hilio ahí. ¿Sí? Luego, cuadrado,
caudado o de espino. ¿Ok? Y aquí les puse, miren la imagen. Mirando desde la cara diafragmática, miren el tamaño del lóbulo derecho. Pueden ver ahí el tamaño de lo que sería nuestro lóbulo del lado grande derecho. Ojo, no es el lóbulo grande, ¿tá? El lóbulo derecho. Yo le falo grande para que usted identifique cuál quiere. ¿Está bien? Después nos falam, doutor, não achei nenhum lóbulo grande aí no fígado, no livro falando. Não, esse é o lóbulo direito. Para você identificar, é o lóbulo mais grande. El outro, lóbulo izquierdo. Para você identificar, ela é mais pontiaguda. ¿Sí? Mirándolo de la cara inferior, donde está la vena cava, es posterior, y el lóbulo que abraza a la vena cava se llama caudado. Donde está la vesícula, lóbulo cuadrado. Perfecto. Lóbulo grande, derecho, lóbulo pontiagudo, izquierdo. Y pues esto, ustedes van a ver con el doctor Miguel, lo que viene a ser los islotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que son las células hepáticas y así sucesivamente. Y también el hígado, por la parte externa, tiene una cápsula fibrosa. Después encima de él está acerosa, que son los ligamentos que acabamos de ver. Pero antes de la capa acerosa tiene una capa fibrosa llamada cápsula de Gleason. Vamos a ver allá en la práctica el hígado, y encima de él tiene una fina camada, parece que él está descascando, y esa sería la cápsula de Gleason, una cápsula que envuelve por completo al hígado, y después viene la capa serosa que es el peritoneo. ¿Está bien? Pero eso también lo van a ver con el doctor Miguel. Otra cosa que tienen que saber del hígado son sus medios de fijación. Como acabamos de ver en un principio, el hígado se encuentra ubicada en los cuadrantes específicos hipocondrio del lado derecho y agarra también una región del epigastrio. Y a cavidad abdominal ainda es todo ese espacio que está embaixo. ¿Cuántos kilos dijimos que tiene el hígado? 1,5 kilos. Entonces, ¿cómo es que ese fígado de aquí ella no cae para abajo? Gracias a sus medios de fijación. Y obviamente uno de sus medios de fijación son aquellos ligamentos que acabamos de hablar. El ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular. Ahora tenemos, por ejemplo, un ligamento llamado coronario, un ligamento llamado redondo, que es la atrofia de esas venas umbilicales, ¿sí? También tenemos en la cara visceral, peritonealmente hablando, un epiplón, lo que sería el epiplón menor. ¿Recuerda la curvatura menor del estómago? La curvatura menor tiene un epiplón llamado epiplón menor y que iba hasta el fígado. Específicamente se dirigía hacia la cara visceral. También existen otros ligamentos que unen el estómago con el hígado, llamado ligamento hepatogástrico. Entonces les puse aquí todas y cada una de las estructuras que se encargan de fijar al hígado en aquel hipocondrio derecho. Pero existe un ligamento que es la principal que mantiene al hígado en su posición, que es el ligamento conocido como ligamento hepatocava. El ligamento hepatocava es el ligamento principal que mantiene el hígado en su posición. Como su nombre ya lo dice, hepatocava, ligamento que une el hígado con la vena cava inferior.
entonces podemos decir que el medio de fijación principal del hígado es la vena cava inferior. Y específicamente un ligamento que une los dos, el hígado con la cava inferior. Se llama ligamento hepatocava. En una cirugía usted puede cortar los otros ligamentos, después suturarlo, que no tiene ningún problema. O puede cortar y dejarlo así, que el hígado todavía va a tener su medio de fijación principal. Tanto es así, esta zona de la vena cava está tan unida al hígado que pueden tener pacientes, por ejemplo, que caen de altura, de edificios altos, y caen de pie. El hígado, al ser un órgano muy pesado, y la vena cava que estaba sosteniendo al hígado, a veces entonces, ¿qué hace el hígado? Como pesa mucho, rompe la vena cava. Entonces causa una hemorragia bastante grande y generalmente el paciente no tiene infarto. Por isso que o doutor Pai explicou. Sim. Y consecuentemente, ¿qué aconteció? Lesión de la vena cava por debajo de las renales. Aquí la vena cava está embaixo ainda, y más o menos por aquí está as veias renais. Entonces, como tuvo un desgarro de la vena cava por debajo, pero por arriba de las renales, entonces não tem o que fazer. Agora, quando é acima das renais, ainda tem jeito, certo? Se for Quando abaixo, na verdade. Tiene todavía chance de hacer algo. Caso contrário, Caso contrario, falha renal. hay que avisar por lo menos al paciente que es muy grave y que hay un 99,9% que pueda fallecer. Y siempre tiene aquel 1%. Se hace seguro que va 1%. Perfecto, medios de fijación del hígado. Aquí les puse lo que son sus relaciones, o sea, los órganos vecinos, pero vamos a ver mejor en esta imagen. Entonces, el hígado, como está hacia el lado derecho, miren, se relaciona principalmente aquí con el estómago, lo que sería el duodeno, se relaciona hacia adelante con la flexura cólica del lado derecho, se relaciona con el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Prácticamente hacia arriba o en la cara visceral, en la cara diafragmática, que sería del otro lado, entonces solamente se va a relacionar con el diafragma, no tiene otro. Entonces estos son los órganos: estómago, duodeno, intestino grueso, riñón derecho y glándula suprarrenal derecha. Entonces en el examen después yo coloco el hígado en la cara visceral, se relaciona con el estómago, duodeno, flexura cólica derecha, riñón izquierdo. ¿Cuál van a marcar como errado? Riñón izquierdo, porque el riñón izquierdo está aquí y el hígado está aquí. Entonces no hay cómo relacionarse. Pasando ahora a la vascularización, ¿sí? Como les dije, el hígado tiene una vascularización completa, ¿vale? Pero son 3 tipos de vascularización. Una de ellas le clasificamos como nutricia. ¿Qué significa nutricia? La que va a llevar oxígeno, nutrientes. ¿Y va a llegar por una arteria o por una vena? Va a llegar por una arteria. Tenemos la vascularización funcional. ¿A qué se refiere funcional? Es la sangre que va a venir al hígado para que el hígado trabaje. ¿Y para qué va a venir esa sangre? Para que el hígado pueda filtrar, ¿sí? Y en este caso va a venir también por una vena. La arteria específicamente es la arteria hepática propia, que ustedes ya saben que la hepática propia viene de la hepática común, que la común viene del tronco celíaco y tronco celíaco de aorta. La vascularización funcional, ustedes ya saben también que toda aquella sangre sucia que viene de los intestinos, toda esa sangre al final de cuentas viene por una única vena llamada vena porta hepática. Y después ya habíamos mencionado en clases pasadas que dentro del hígado se forman venas nuevas que ya van a traer la sangre limpia. En este caso sería ya la sangre de drenaje.
que se dan a través de unas venas llamadas suprahepáticas, y que son tres: suprahepática derecha, suprahepática izquierda y suprahepática media. Entonces el hígado tiene tres tipos de vascularización: nutricia a través de la hepática propia, funcional a través de la vena porta hepática, y de drenaje que da a través de las venas suprahepáticas, derecha, izquierda y media. En una imagen representativa que están mirando desde ahí, entonces miren, esta es la aorta, dando lo que sería aquí el tronco celíaco, un poquito más para acá, hepática común, y aquí estaría nuestra hepática propia, que luego ella va la hepática derecha, la hepática izquierda. La que está allá en el fondo, ¿sí?, sería nuestra vena porta, que ustedes ya saben que ella se forma por la vena esplénica, la vena esplénica que sería aquí, y la que venía más o menos de aquí sería la vena mesentérica superior. Se anastomosan formando la vena porta hepática, que luego se divide en vena hepática derecha, vena hepática izquierda. Y creo que hay otra imagen para mostrarles las suprahepáticas. ¿Ok? Otra pregunta clásica es el ilio hepático, ¿sí? Recuerden, ilio son aquellas estructuras que entran y salen de un órgano. En este caso, hepático, porque estamos hablando hoy del hígado, ¿sí? Y aquí hay una mnemotecnia fácil y rápida. Ustedes hacen un pirámide invertido, la base colocan anterior, la punta o vértice colocan posterior y colocan derecho e izquierdo, ¿sí? Anatómicamente hablando, nosotros vamos a ver lo siguiente. La arteria hepática propia es la que va a entrar, arteria hepática propia es la que va a llevar la arteria nutricia. La vena porta hepática es la que va a traer la sangre sucia de los intestinos al hígado. O sea, son dos conductos que están entrando aquí. Ahora, las venas suprahepáticas, ellas no entran. Ellas ya se forman dentro del hígado y desembocan la vena cava, lo que son las de drenaje. Pero hay un tercer conducto que sale del hígado. ¿Recuerdan que les dije al comienzo de la clase que el hígado es un órgano exócrino? Que dentro del hígado se forman unos conductos, esos conductos se anastomosan y luego salen del hígado. Se le conoce con el nombre de conducto hepático, que es aquellos conductos que se van a encargar de transportar la bilis hasta el duodeno. Entonces hay tres conductos que forman en el ilio hepático, y anatómicamente hablando siempre se van a distribuir de la siguiente manera. La porta hepática siempre va a ser un conducto que está atrás. Esto sería la vena porta hepática. El conducto hacia adelante son la arteria y el conducto hepático. La arteria es la que está adelante de la porta y hacia el lado izquierdo, aquí. Entonces está hacia adelante y hacia el lado izquierdo. Entonces aquí sería la arteria hepática propia. Y el que sobra es el que está hacia adelante y hacia el lado derecho, que sería el conducto hepático, específicamente común. ¿Sí?
Aquí, en los libros y en las imágenes que les voy a mostrar, es bonitinho, porque usted ve aquel conducto que es vermelho, esa es la arteria. Aquel conducto que es azul, esa es la vena. Y aquel conducto que los pintan de color verde, le llamamos conducto hepático, donde circula la bilis. Pero en una cirugía que les voy a mostrar aquí, una imagen real, ustedes van a ver que esos tres conductos están uno de un lado del otro. ¿Ya escucharon hablar de la colecistectomía? Es una cirugía que se retira vesícula. Y usted tiene que procurar ese conducto para usted cerrar, para tirar vesícula. Entonces, ¿qué a veces hace un cirujano apresado? Entra, procura un conducto, porque aquí todo alrededor de esto tiene acúmulos de gordura. Entonces usted tiene que ir retirando esa gordura para procurar un conducto. Y existen casos donde el cirujano, en vez de ligar el conducto que lleva la bilis hacia la vesícula, liga, por ejemplo, a vena porta o liga, por ejemplo, a arteria hepática. Y al cerrar, en el momento no se le da cuenta, pero al cerrar todo, si es la vena porta, de repente empieza a aparecer varices. Si es la arteria, ahora el paciente tiene un dolor intenso y cuando abre ve un fígado preto. Morre o fígado porque no tiene arteria que lleva oxígeno. Si ligou o conducto hepático, também está lascado o cirurgião, porque a bilis, em vez de ir no duodeno, ele vai se acumular dentro do fígado. Essa bilis não vai aguentar, vai passar na sangue, e a bilis na sangue você vai ver que, como a sangue vai pelo corpo todo, a bilis tem uma coloração amarela, e você vai ver um paciente de color amarelo, se chama icterícia. Quando você diz que a bilis está pingando, quer dizer que ela está pingando diretamente no sangue? Pode ser. Só Entonces, anatómicamente hablando, ustedes tienen que saber la distribución de los conductos del hilio hepático. Entonces les puse así. Entonces, la que está atrás, vena porta. Las que están hacia adelante, lado izquierdo, arteria, adelante y derecho, conducto. Creo que les puse más imágenes, miren ahí. Entonces, hacia adelante y hacia el lado izquierdo. También, allá en la práctica, tenemos un hígado disecado y ustedes van a procurar tres conductos y van a ver que los tres son mismos. Probablemente la que más da para diferenciar a vena porta, porque a vena porta sí es grande comparado a los otros dos. Pero, ¿cómo usted va a saber cuál sería el conducto de arteria? El que está adelante. ¿Y qué lóbulo sería este? Puntiagudo izquierdo. Entonces el que está hacia adelante y hacia el lado izquierdo es la arteria hepática propia. La que está hacia adelante y hacia el lado del lóbulo grande, conducto hepático. ¿Sí? Entonces les puse aquí tres imágenes para que vean, miren, lo que sería a vena porta, arteria y un conducto hepático. A menos que tenga un ictus inverso, onde o fígado está do lado izquierdo. Então a vena porta sempre atrás e vai trocar. A arteria vai para o direito e o conduto para o esquerdo. Perfeito? Hilio hepático. Y aquí, miren. Entonces, la vena que está allá en el fondo, vena cava. Esta sería nuestra vena porta, esta hepática y este conducto. El que está atrás, porta. Adelante e izquierdo, arteria. Adelante y derecho, conducto. ¿Sí? Otra cosa que aquí no solemos preguntar con el doctor Payo, pero es importante que ustedes sepan que al igual que el pulmón, aparte de dividirse en lóbulos, se vuelve a dividir en segmentos. El hígado lo mismo. El hígado tiene 4 lóbulos
que dentro de los lóbulos, en un total, existen 8 segmentos en el hígado. Y estos segmentos se enumeran en números romanos. Cuando usted mira esto, usted está viendo prácticamente, déjeme apagar esto, lo que sería la cara visceral. En la cara visceral, ¿sí?, no se observa el segmento 8 y usted conta en sentido antihorario. Miren, esto es una vista de baixo, esa vena cava, entonces aquí es posterior, aquí estaría a vesícula, entonces aquí es anterior. Entonces usted conta, el número 1 pertenece al lóbulo caudado, donde está la vena cava. Entonces este sería segmento 1, este es el 2, vamos a hacer normal, este es 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, nosotros hacemos lo que era 8. En la cara visceral no se puede observar el 8 porque el 8 estaría del otro lado, o sea, más o menos por aquí estaría el 8, pero en la cara diafragmática. Ahora, si usted observa la cara diafragmática, lo mismo, usted observa solamente del 2 al 8. O sea, esto sería el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ¿dónde está el segmento 1? El segmento 1 pertenece al caudado. ¿Da para ver aquí un lóbulo caudado? No, se puede ver el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Entonces, más o menos allá en el fondo, este sería el segmento número 1. Entonces, la cara diafragmática se puede observar del 2 al 8 y en la cara visceral se puede observar del 1 al 7. Y nuevamente les preguntaría, ¿para qué? Nosotros, doctor, queremos saber los segmentos. En el día de mañana, si usted es cirujano o usted va a hacer una subespecialidad de diagnóstico por imagen, usted que va a hacer, por ejemplo, la ecografía, usted va a recibir un paciente que le dice, necesito una ecografía del hígado. Entonces usted hace la ecografía del hígado y va a ir procurando lo que tiene que procurar. Y si de repente usted, por ejemplo, observa una masa que se encuentra aquí, que tiene tantos centímetros de longitud, que es irregular, que tiene así, 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 en el hígado, y usted manda eso para o cirurgião, mas onde que eu vou ter que entrar para tirar esse pedaço daí? Porque o fígado é grande. Entonces el cirujano va a ir cortando pedacito por pedacito. No, usted que era el que hacía ecografía tiene que ser específico. Observé una masa de tantos centímetros de borde regular o irregular, etcétera, etcétera, en el lóbulo derecho en el segmento número 4. Entonces ahí el cirujano sabe específicamente dónde tiene que entrar a disecar. O você que es el cirujano recibe un laudo que dice que encontró una tumoración de tantos centímetros en el lóbulo izquierdo, segmento número 2. Yo que soy cirujano tengo que saber que este es el lóbulo izquierdo y que más o menos por aquí se encuentra el segmento número 2. Y le pregunto ahora a ustedes, ¿cuál creen que es el segmento? Está grabando. ¿Cuál creen que es el segmento donde el cirujano faz cocô nas calças, tem uma diarreia quando recebe um laudo que encontrou uma tumoração ou uma massa nesse lóbulo? 4. Por quê? 4, 2. Ven acá. Entonces el segmento número 1 es el segmento más peligroso de você encontrar alguna cosa. ¿Por qué? Porque para usted retirar ese tumor que hay aquí, es un lóbulo que está colado a la vena cava. Y hay mucha probabilidad que na hora de você disecar eso de ahí, você lesionar a vena cava por encima del nivel de las venas renales. Lesionó esa vena cava a ese nivel,
gravísimo. Por eso los cirujanos tienen miedo cuando encuentran algún tipo de masas en el lóbulo caudal. ¿Sí? Entonces por eso es importante que ustedes vean y conozcan. Aquí les puse nuevamente, mira, ya en el fondo posteriormente, lóbulo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, a nivel de conocimiento del hígado, tienen su inervación, como les dije. La inervación tocamos más adelante, pero nos dice que proviene del nervio vago izquierdo, ramos hepáticos y de la porción celíaca del plexo celíaco. Todos de ellos, principalmente aquí, el vago trae ramas parasimpáticas y el plexo celíaco trae ramas simpáticas. Por eso vamos a tocar más adelante. Aquí, por ejemplo, otra cosa importantísimo que les dije que íbamos a tocar cuando hablamos de hígado, aquel espacio detrás del estómago, conocida como transcavidad de los epiplones o también conocido como bolsa omental. ¿Recuerdan que le dijimos aquel caso clínico lá de Siloqueneris, que morreu lá con fallas multiorgánicas? Porque los cirujanos no entraron en esa cavidad para lavar. ¿Y dónde se encuentra ese espacio? En un buraco pequeño, ¿sí? Conocido como foramen epiploico o más conocido como hiato de Winslow. Entonces, el hiato de Winslow tiene sus límites. Es un buraco, no sé, no, en la práctica ustedes no mostré, en la próxima clase práctica con su profesor de práctica, ustedes van a ver na veguinha, que a gente deixou intacto a cavidade abdominal, usted va a ver que el hiato de Winslow no está de frente para atrás. Es un hiato que se encuentra de esta manera, está de lateral para lateral. Por eso, anatómicamente hablando, el foramen no tiene límites, por ejemplo, derecho e izquierdo, porque ella está así. Entonces sus límites son anterior, posterior, superior e inferior. ¿Se entiende? Superiormente, ¿quién es el límite? Prácticamente lo que sería un fígado. Abajo su límite es el duodeno, específicamente la fascia de Treaster. Adelante el límite es la vena porta hepática y atrás viene a ser la vena cava inferior. Entonces eso es lo que les puse aquí. ¿Sí? Entonces, arriba su límite va a ser lóbulo caudal. Abajo su límite va a ser la fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Treaster, o sea, duodeno. Adelante va a ser nuestra vena porta y atrás va a ser nuestra vena cava inferior. Aquí les puse otra imagen. Ahí está. Allá en la práctica, na veninha lá, mesma coisa aqui. Vamos a levantar, é mais fácil abaixar o estômago, ¿sí? Porque o fígado não é frágil que nem esse aqui, é molinho o fígado da velhinha já está dura, então é mais fácil nós pegar o estômago e puxar ele. Então vamos a ver aqui um espaço. E também você não vai conseguir enxergar o espaço, você vai tocar y palpar con su dedo, va a enfiar el dedo lá. Se va a enfiar el dedo aquí. Entonces, ahí ven, miren, arriba, hígado, abajo, duodeno, adelante, vena porta que está lá no fondo, y atrás, la vena cava que está lá atrás. Hiato de Winslow. En una cirugía, por ejemplo, miren aquí también. ¿Está viendo ese amarillo? ¿Qué era ese amarillo? Peritoneo, ¿era el epiplón? Aquí, por ejemplo, ya está disecado ese epiplón. A gente está observando que hay un hilo hepático. Anterior izquierda, arteria. Anterior direita, conducto hepático. Y lá atrás, o azulzinho, vena porta. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser así. Pero en una cirugía, miren, usted va a ver esto. Lo máximo que usted puede ver aquí es la vesícula y nem dá para enxergar os condutos dele, que a gente vai aprender agora também.
Entonces, ¿qué hacen los cirujanos a veces? Ellos van disecando aquí, cortando devagarcillo. Generalmente la arteria es fácil de identificar porque como es un ser vivo, la arteria está pulsando, ¿sí? Y otro, anatómicamente el varón también aporta es un conducto grande. Pero hay que tener mucho cuidado con el conducto hepático. Porque na cirurgia que o colega fez uma colicistectomia, você não pega o conduto hepático, você pega o conduto cístico, que vamos falar agora. Então, aqui, miren, o que tinha que fazer aquele cirurgião lá? Do Selaukenevis lá, enfiar aqui um canudinho e lavar. Jogar soro aqui detrás do estômago. Entende? E lavar. Então, allá no fundo, hacia arriba hígado, abajo la fascia retrododeno-pancreática, anteriormente hilo hepático y atrás estaría vena cava inferior. E a hiato se regenera ou não? Por exemplo, no caso de uma cirurgia, precisa cortar ele vai se regenerar ou O lábio? Não, o hiato é um buraco. Ah, tá, achei que era a... Não, esse é a fascia. Não, o hiato na verdade é o buraco que está atrás. Essa é a fascia. Lembra que eu mandei para vocês estudarem a fascia de coalescência? Uma delas é essa. Fascia retroduodeno-pancreática ou fascia de Treis. ¿Sí? E esse branquinho, essa estrutura branquinha que você está vendo aqui, essa é a fascia. E o buraco mesmo está atrás dele. ¿Sí? Entonces, otra imagen, ¿sí? De lo que sería la transcavidad de los epipliones. Entonces, detrás del estómago, ¿ven? Aquí de un espacio, y eso sería transcavidad de los epipliones. Ahora, ahí miren, en ese caso, ¿qué fez? Aquí está un hiato, pero ellos cortaron aquí en la curvatura mayor del estómago para ver lo que hay atrás. ¿Y quién está atrás? El páncreas, un tronco celíaco aquí con arteria esplénica, un vaso lá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí tiene una imagen esquemática de un corte transversal para ver dónde se encuentra la transcavidad. ¿Sí? Y por último, y para finalizar la aula, las vías biliares. Los conductos que salen del hígado para desembocar no duodeno. Las vías biliares están compuestas por dos conductos que salen del hígado, llamadas conductos hepáticos, derecho e izquierdo. El derecho y el izquierdo se anastomosan y forman un conducto llamado conducto hepático común, que después, embriológicamente hablando, este conducto iba directo al duodeno. Pero de repente, embriológicamente hablando de este conducto, ¿qué pasó? Fue creciendo hasta formar una sacolínea llamada vesícula biliar. Y la sacolínea tiene un conducto que sería llamada conducto cístico. Consecuentemente, los anatomistas cambiaron el nombre de aquel conducto hepático común, porque ahora ya tienen dos conductos aquí. Entonces, uno es el común, que viene del derecho e izquierdo, uno es el cístico, que viene de la sacolínea. Entonces, este cístico y común se anastomosan para formar este conducto llamado conducto colédoco. Entonces, ¿cómo está formado las vías biliares? Por el conducto hepático derecho e izquierdo, que se anastomosan y forman conducto hepático común. Tengo una sacolínea llamada vesícula biliar, que tiene su conducto llamado conducto cístico. El conducto cístico y el común se anastomosan para formar el conducto colédoco. Entonces, ¿qué hace la bilis? ¿Qué hace el hígado? Produce un líquido llamado bilis
que ella viene aquí, cae por la gravedad, y aquí, ¿qué hace el conducto colédoco? El páncreas, que vamos a ver en la próxima clase, el páncreas también tiene un conducto que viene del páncreas llamado conducto pancreático principal. Este conducto pancreático principal y el conducto colédoco se anastomosan. Al anastomosarse, ellos forman una dilatación. ¿Sí? Forman aquí, voy a hacer así medio, forman una dilatación. Esa dilatación se llama ampolla. Específicamente, ampolla llamada váter. Cuando ellas dos se dilatan, este conducto perfora las paredes del duodeno. Cuando perfora las paredes, principalmente la pared muscular, ese músculo rodea al conducto formando un músculo esfínter, llamado esfínter de Oddi. Y ese esfínter, ¿el abre o fecha? Abre y fecha, o esfínter. Y ustedes ya saben aquella parte importante que tenía a segunda porción del duodeno, la presencia de las ¿valen sábados, 9 horas? ¿Qué? ¿Qué había de importante en la segunda porción del duodeno? Aquel que ojalá que parecía un vulcán que podía tener dos nombres. ¿Quién está hablando ahí? Las papilas duodenales, o también llamadas carúncula duodenal. Sábado 9 horas, dice acá, y traiga su historita. A gente pobre no tem. Entonces aquí, el conducto colédoco y el pancreático principal tienen una dilatación llamada ampolla de váter. Cuando perforan la musculatura del duodeno, forman un esfínter llamado esfínter de Oddi y forman la famosa papila duodenal. Entonces el líquido del hígado viene aquí, como aquí un esfínter está fechado, entonces ese líquido se va acumulando. Ahora, en vez de ir en un fígado de volta, ela viene en un cístico y se almacena aquí en la vesícula biliar. Entonces, ¿cuál es la función de la vesícula? Almacenar. A veces, às vezes, en esta vesícula, por algún motivo que no vamos a hablar ahora, se producen unas piedras, unos cálculos. Cuando você come, né, o famoso, a picanha, né, que ustedes comen, con gordura, entra en el esófago, entra en el estómago, pasa por el duodeno. Cuando viene la segunda porción, ¿qué hace la bilis? Que ya estaba almacenando, se contrae, expulsa la bilis, y el alimento y la bilis se unen aquí y van en su trayectoria. A veces el paciente que se forma aquí cálculos, los pequeños son los más peligrosos. Cuando es grande no tiene un problema. Cuando son cálculos grandes, el paciente come y la picanha, o la vesícula se contrae, esta piedra viene y se estanca aquí, y el paciente viene con un dolor, comió a comida gordurosa, viene con un dolor, y cuando viene al hospital todo pasa. Ay, doctor, cuando estaba esperando un lugar dele, já todo pasó. Volta para casa. No outro dia come de novo aquela gordura que sobrou da picanha, dá uma dor intensa de novo, quando vai no hospital passa. Ué, o que está acontecendo? Esta piedra cuando viene se estanca, la vesícula trata de expulsar y eso produce el dolor. Cuando el alimento ya pasa por aquí o la vesícula se relaja, la piedra cae nuevamente y desaparece el dolor. A eso se le llama cólico biliar. La enfermedad. Ya le está diciendo, mire, hay que retirar la vesícula porque en cualquier momento una piedra que sea más pequeña que esa
puede pasar, ir por el cístico, puede pasar el cístico y estancarse en un conducto colédoco. Ahí ya tenemos un problema. El paciente, fuera de tener dolor aquí, la bilis, que el fígado, no se importa con nada, él va a producir a bilis, porque él no para de producir. Entonces, esa bilis probablemente ya se va a llenar en la vesícula y va a empezar a llenarse en el hígado. El hígado ya no va a tener cómo suministrar, entonces dice, voy a mandar un torrente sanguíneo. Y a bilis, como es amarela, a sangre que va por todo lugar, você va a ver el paciente amarelo. A eso se le llama icterícia. Naquele cadáver que estava lá, tinha. Tá cheio de Tava cheio, pedrinha. né? A velhinha não tinha pedra. Pero esse outro cadáver sim, estava lleno de pedra, dava para sentir. Esse papá assim dava para sentir as pedras. Então, puede que, ¿né? Eso de aquí se le conoce ya como síndrome coledociano. Puede que esta piedra pase por el colédoco, ¿né? Pase aquí por el colédoco, venga aquí la piedra y donde se estanca es aquí. Cuando se estanca aquí, ahí ya es muy perigoso. O sea, cuando se estanca aquí ya es peligroso. Pero aquí más ainda, ¿por qué? Porque no solamente estanca a vía da vesícula, da bilis, sino que también estanca do páncreas. Y el páncreas también, igual que el fígado, va produciendo sustancia, el jugo pancreático. Y el jugo pancreático es mucho más peligroso, mucho más nocivo que a bilis. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático se encarga de quebrar todo aquel alimento que você come. Se quebra, rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que se acumula aquí, se va acumulando no páncreas. Los conductos del páncreas se van dilatando y una de las estoura. Y el jugo pancreático, como le dije, tiene enzimas muy poderosas que degradan. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? Él mismo se va a estar comiendo, formando una enfermedad llamada pancreatitis aguda. Causa de lo que sería un cálculo biliar. ¿Se entiende? Hoy una aula para vocês. ¿O vou perguntar na prova lo que sería una pancreatite aguda o un cólico biliar? No. Me interesa que ustedes sepan las vías biliares. Sabiendo entonces todo lo que les dije aquí, existen dos clasificaciones. Las vías biliares principales y las vías biliares accesorias. ¿Cuál creen ustedes que son las vías principales? Valendo também sábado 9 horas. Vem aqui, pinta. Ah, doutor, é esse e esse. Então será de cima para baixo. Não. Eu sou surdo agora. A principal. Ué, tu pega e desenha. Luta ali. Lá em cima. Não, não precisa chutar o professor. Ajuda ele. Vai chutar, vai levar pro morgue assim ou sim. Yo quiero que usted me señale cuáles son las vías biliares principales. Ao pedir. Principal que vem daqui. Esse aqui é aquele coleto. É, conducto coleto. Eu acho que é assim. Isso. Esse aqui é o principal. E aí, gente, me ajuda aí. O acessório que vira vesícula. Sim, esse acessório. É porque pode ser retirado, né? Então. Sim. Esse aí. Esse aqui é onde forma a folha. Esse é o esfíncter. É isso. Então, a principal praticamente é esse aqui, né? Isso. Esse é o principal. Antes de pegar o pâncreas, né? Seria do fígado. Né? Isso. Que aqui, Depois se forma junto com o pâncreas. Como chama os Sim. condutos lá de cima, então? conduto principal
No, estou Conduto perguntando direito. os nomes. Então, direito. Conduto Esquerdo. esquerdo e direito. E quando ele se anastomosa, como chama? Comum. Entonces, ¿cuáles son las vías principales? ¿Qué significa principal? Mesma coisa que uma rodovia principal. Ela não pode ser estancada. Porque si estanca, va a estancar o que está atrás. Entonces la bilis tiene una trayectoria que no puede ser dañada. No puede ser dañada la hepática direita, porque si no se va a acumular allá arriba. No puede se estancar a izquierda, si no se va a acumular allá arriba. No se puede estancar a unión de esas, o sea, a hepática común, no se puede estancar. ¿Por qué? Porque va a estancar las de arriba. No se puede estancar el colédoco, porque se puede acumular allá arriba. Ahora, en una cirugía, cuando usted tiene aquí cálculos, usted puede retirar las vías accesorias. ¿Y cuál es la vía accesoria? La vesícula biliar y el conducto cístico. Entonces, en una cirugía de la colecistectomía, lo que hace el cirujano es aquí cerrar la vía de la bilis por el cístico y a partir de ahí puede retirar tranquilamente la vesícula. A veces, como sucedió en mi internado, tengo un cirujano apresado que ligó un conducto hepático del paciente. Ya era un paciente oncólogo que ya tenía cáncer, pero para aliviar el dolor, aparte de retirar ya partes del cáncer, decidieron también ya en la misma cirugía retirarle la vesícula porque tenía cálculos. Infelizmente en esa cirugía el cirujano amplió el conducto hepático común. ¿Fecharon? Ficou igual o No Homer outro Simpson. dia, que eles fazem recorrida É, às 7 horas da Simpsons. manhã. A cirurgia era, acho que à tarde. No outro dia, às 7 horas da manhã, o paciente estava amarelo. Não, isso é normal. Ou cirurgia, geralmente pode acontecer. À tarde vai melhorar. À tarde, estava mais amarelo ainda. Eita! De urgência entraram, se dieron cuenta que ligaron un hepático común. Como ya era infelizmente, como eles fecharam as portas, né, entraram numa salinha, falaram entre si, no final das contas deixaram assim como está. ¿Sí? Si souber quem que é, estou lascado. Entonces, ¿qué hizo ese cirujano? Infelizmente dejó así, no había como. Y como ya era oncólogo, como ya era un paciente que ya estaba prácticamente en tratamiento paliativo, dijeron que era una consecuencia de la cirugía. Pero en realidad lo que hicieron fue una iatrogenia médica. ¿Ok? Entonces, en una cirugía lo que se hace es ampliar el conducto cístico. ¿Está bien? Y todo eso les puse en el material. Y por último, para finalizar, aquí miren, les puse ahí el nombre de los conductos: hepático direito-izquierdo, hepático común, conducto cístico y forma del colédoco. Y aquí por último, la vascularización de la vesícula biliar proviene de una arteria llamada arteria cística. ¿Sí? Y los cirujanos, para retirar en una cirugía la vesícula, tienen que hallar esa arteria. Si no encuentran la arteria, no tienen cómo tirar la vesícula, porque si no, al cortar la vesícula va a sangrar. Entonces los cirujanos procuran un triángulo. Este triángulo es conocido como el triángulo de Calot, en la cual está formada por arriba la vesícula, medialmente el conducto hepático común y aquí abajo el conducto cístico. Entonces forman ahí un triángulo llamado triángulo de Calot. ¿Y quién es el que entra en ese triángulo? La arteria cística.
Entonces aquel cirujano probablemente ficó con preguiça de procurar el triángulo de Calot, probablemente encontró la arteria, suturó a arteria y como vio que estaba a tu lado, fechó o conducto hepático común en vez de cístico. ¿Se entiende? Entonces en una cirugía el triángulo de Calot le va a servir para encontrar a la arteria cística y fechar él para que la vesícula ya no pueda sangrar. Perfecto. Triángulo de Calot. Ahí les puse los límites. Abajo conducto cístico, medialmente conducto hepático común y lateralmente la cara visceral del hígado. Y el contenido de arteria cística. Ahí les puse otra imagen representativa de lo que sería el triángulo de Calot. De ahí otra imagen. Esa no está linda, esta sí. Para que puedan ver la trayectoria. Y ya ven bien las pequeñas papilas duodenales. ¿Ven? La papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Todos esos conductos verdes son las vías biliares y aquellos conductos que están en jodía, los conductos pancreáticos que vamos a ver en la aula que viene. Perfecto. ¿Preguntas, dudas?